días. Buenos días a todos. Iniciamos el día de hoy, 6 de octubre. Con el tema del reto de empezamos, las voy a presentar con ustedes. Alejandra Dávila es una especialista en calificación. Ella también tiene experiencia en el área de ingeniería de procesos, validaciones de procesos y limpieza. Su formación es ingeniero geoquímico industrial, egresado de la UAM, y tiene una maestría en proyectos, también en la UNAM. Su trayectoria profesional, pues es nuestra fundadora de ASEC desde hace 4 años. Tiene una experiencia de 20 años en las industrias farmacéuticas como el Roche, Bayer, Premier, DM y MSD. Tenemos ya también con ella un certificado de conocer que nos avala esta parte de capacitaciones con un muy buen diseño para la impartición de cursos en la parte de la farma y también en el capital humano. Pues en general es una consultora ya con mucha experiencia y los dejo con ella para que ustedes adentren en el tema de URS. Gracias. Empezamos el día pues con un tema que nos está doliendo mucho en la industria farmacéutica y en las demás industrias reguladas. Quizás es el inicio de todos los procesos que hacemos para soportar la operación. Y el tema se llama el reto de la elaboración de especificaciones de requerimientos de usuario, que en abreviado es la ERU, por si lo digo, o la URS, si lo conocen en inglés. Y bueno, pues les comentaba, esta es la agenda del día. Vamos a tratar de ver todos estos temas de una manera, además que como definiciones, como un análisis de todo el proceso para la elaboración del requerimiento de usuario. Vamos a ver por qué debemos tener una ERU y para qué. ¿Qué es una ERU? La línea del tiempo en el que se tiene que presentar la ERU, algún ejemplo, un concepto de sistema. Vamos a ver un poquito de conocimientos del proceso y equipo. Y pues el aterrizaje, después la procura y la calificación, y vamos a tener las conclusiones. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué se debe hacer una ERU o una especificación de requerimientos de usuario? Pues la respuesta obvia es porque nuestra norma mexicana nos lo pide, ¿no? No están en todas las otras normas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Oí una vocecita. Nos la pide la NOM 59 en varias partes de su texto. Por ejemplo, en la parte de calificación en el 3.26 dice que tenemos que tener los requisitos previamente establecidos para las calificaciones. Menciona que en la calificación de diseño deben estar los requisitos de usuario, que en la calificación la calificación está basada en las condiciones e intervalos establecidos por los fabricantes y el usuario. Pues en varias partes de la norma no viene, además en todas las normas internacionales. Entonces, si alguien nos preguntaba por qué la debemos de tener, pues nuestra primera respuesta sería porque la regulación nos lo pide. Y cómo hacerlo es desde con las buenas prácticas de ingeniería. Es un documento que generalmente cae del lado de ingeniería, aunque no es una regla escrita con piedra. Regularmente lo hacen los ingenieros de proyectos o los ingenieros a cargo de procurar estos cambios que se presentan para hacer las especificaciones de requerimiento de usuario, pero también tiene que cumplir con las buenas prácticas de documentación. Es un documento auditable y es un documento pues formal, ¿no? Y bueno, se tienen que cumplir las regulaciones que se necesitan, pero no nada más las regulaciones sanitarias, que son pues unas de las que más nos rigen, también las regulaciones ambientales y las legales pueden ser incluidas, las financieras,
Entonces, todo lo que pueda ayudarnos a meter los requerimientos en ese documento, pues, de cualquiera de las normas que necesitamos que se cumpla, pues va a estar ahí adentro, ¿no? Digamos que lo que les comento es lo que sabemos, ¿no? Eso ya todos lo sabemos. Pero la pregunta siguiente, ¿es la única razón por la que necesitamos tener especificaciones de requerimiento de usuario? La realidad es que, pues no. Necesitamos entender para qué nos sirve. Además de que para pasar las auditorías, necesitamos entender qué función tiene para nuestros procesos y nuestros sistemas tener esta especificación de usuario. Y con eso vamos a tener que hacernos la pregunta correcta, ¿para qué hacerlo? Cuando nosotros nos quede claro por qué necesitamos hacer este documento y en qué nos ayuda y qué nos evita y qué nos previene, creo que va a ser más fácil que fluyamos en este requerimiento. A ver si más adelante podemos contestar estas preguntas. Vamos a empezar a definirla, ¿no? ¿Qué es una ERU? Pues es un documento en el cual el dueño del equipo o el proceso deja por escrito las necesidades y sus límites a cumplir. Esa es la definición que todos conocemos de una especificación de requerimientos de usuario, pero aquí pues esta definición está muy clara, pues nos deja muchas ambigüedades, porque aquí, para empezar, vamos a ver, dice, el documento con el cual el dueño del equipo o sistema o proceso, y bueno, la siguiente pregunta es para quién es el dueño del proceso o del equipo. Todos por respuesta obvia pensarían quién lo usa más, pero también la otra pregunta es quién es el que lo usa. Un equipo, un proceso o un sistema lo puede usar alguien que lo utilice para fabricar, como los operadores de producción, pero también lo puede usar quien lo utilice para monitorear, como un ingeniero de validación, pero también lo puede usar quien lo mantenga, que serían los ingenieros de mantenimiento, y lo puede usar quien lo lava, las personas que hacen el equipo de limpieza, que generalmente están del lado de manufactura, pero también ellos son usuarios. También dueño de la información, o por lo menos encargado de la información, es el departamento de IT. También seguridad de higiene tiene que ver porque ellos van a resguardar la integridad de las personas que lo usen e incluso del equipo, y entonces también tienen que tener incidencia, y pues hasta finanzas, ¿no? O compras. Todos son dueños, entonces pues aquí nos deja esa ambigüedad de, bueno, aquí el dueño del equipo y pues quién levanta la mano, ¿no? O todos o nadie, porque así es cuando no se define, pues es de todos o es de nadie. La otra parte es, ok, ese dueño que yo definí como dueño, que es el que me tiene que decir qué quiere, que como vimos ya es un grupo multidisciplinario de personas que tienen que decir qué necesitan, pues conoce las necesidades de todos los demás. Porque aquí te dice que deja por escrito las necesidades del dueño, pero pues si el dueño son 10 personas, pues cuántas necesidades conoce uno que la redacta, ¿no? Entonces ahí el tema es, la persona que le está redactando, si no tiene una intervención multidisciplinaria, va a saber cuál es la necesidad de otra persona o de otra área. Difícilmente el de mantenimiento va a poder pensar que el de producción va a ver que le pongan ahí todos sus requisitos, ¿no? O incluso los de finanzas van a pensar que pues ellos siempre necesitan que tenga una garantía, ¿no? Para que ellos aseguren que si el equipo falla va a haber alguien que vaya o a componerlo o a sustituirlo, ¿no? Entonces, pues difícilmente alguien va a pensar que el dispuesto como dueño del equipo del sistema va a poder cubrir o va a poder enlistar todas las necesidades de todos los demás, ¿no? Y la otra parte que también es muy compleja es, ¿saben cuáles son los límites que requieren estos dueños? Eso también es muy difícil, ¿no? Porque si bien me puedo hacer una idea de que yo necesito que tenga unas guardas, y que yo necesito que tenga una garantía de un año, probablemente esos límites pues no son los que
yo pienso, sino los que la gente experta pudiera tener, ¿no? A lo mejor es un año para un equipo que se usa una vez al año, pues es una garantía muy baja, ¿no? Pero si es un equipo que se usa muchísimo, a lo mejor con una garantía de 6 meses puede ser suficiente para decir que en 6 meses no ha fallado, no me fallará, ¿no? Entonces, los límites tampoco los saben todos y tampoco es imposible que una sola persona redacte todas estas condiciones para que pues sean cubiertas, ¿no? Sean cumplidas. La otra parte es, ¿puede comunicarlas para que sean atendidas? Bueno, la otra parte es, ¿cómo las comunico? Ok, yo sé que viene un equipo nuevo, sé que va a empezar un nuevo proceso, sé que voy a requerir o voy a implementar un sistema de monitoreo, por ejemplo, en donde yo puedo plasmar todo lo que necesito poner acerca del sistema para que ésta sea atendida. Y la siguiente pregunta es, ¿quién las atiende? Aquí hay como dos partes de la moneda, ¿no? Una es los requerimientos de usuario, que son los de los dueños, de los que van a ser parte, este equipo o este sistema, van a ser usados por estos dueños. Y la otra parte es los que procuran, califican, y ponen, bueno, procuran, ponen en marcha y califican los equipos, son los que atienden estos requerimientos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si nosotros nos fortalecemos en estos requerimientos y los estamos dando completos y correctos, cuando lleguen las etapas siguientes en las que ya el usuario o los dueños ya no están inmersos en el proyecto, pues ellos van a poder descansar porque los que las atienden, o sea, quien lo compra, quien lo selecciona, quien lo compra, quien lo vende, y quien lo califica, pues ya estarán atendiendo todo este listado que ya fue puesto por los usuarios. Entonces, por eso es importante que estemos conscientes de que si nosotros no comunicamos desde el área que sea nuestros requerimientos, difícilmente van a hacer su función los siguientes en el juego, ¿no? Los siguientes integrantes del equipo, ¿no? Que yo pensaría que si yo pongo todos mis requerimientos y que si toda esa lista de requerimientos está completa, pues al siguiente que le toca, pues va a hacer el esfuerzo por satisfacerla, por analizar lo que le están vendiendo, por requerirlo, incluso por describirlo documentalmente. El proveedor que me lo va a proporcionar va a hacer el esfuerzo por atender cada uno de esos puntos, y si no los puede atender, por lo menos va a mencionar que es imposible o que no se puede, o que su equipo está sobrado, o que su equipo no alcanza lo requerido, pero al final va a haber una respuesta clara y puntual a cada uno de los requerimientos que se tienen. Y la parte de calificación, bueno, en la parte intermedia, que es la parte de puesta en marcha, también va a poder saber qué le programa, qué tiene que verificar desde la parte de ingeniería con el commissioning, para que funcione y cumpla todos esos requerimientos. Y pues la parte de calificación va a tener la posibilidad de calificar lo que haya sido establecido en ese documento, ¿no? Entonces, si ustedes ven la utilidad y ven la lógica, este documento nos conviene tenerlo completo, lo más completo posible desde el principio, pero además es un documento vivo. Si a mí por el avance del proyecto, por el conocimiento del proyecto, por lo que yo necesito adecuar esa URS o esa ERU, pues yo voy a poder hacer versiones suficientes a tiempo para que esto sea aterrizado. Y también la parte de la multidisciplina, ¿no? Si el proyecto es discutido y los requerimientos son discutidos desde la multidisciplina, y no me quedo yo solo con el requerimiento y me quedo solo con unas palabras que me dijeron de yo necesito un bombo, ¿no? O sea, o yo necesito un Laetus, un equipo de visión. Pues si yo por lo menos cuando lo estoy elaborando, sea quien sea que le toque, porque eso se define en la organización,
yo voy y hago las preguntas correctas a quien debo hacerlas, ese documento va a estar sumamente fortalecido. Y si hay una duda de parte de los que entran en el juego después, por ejemplo, si el proveedor dice, oye, pero ¿qué presión maneja tu planta? Ah, pues entonces investigo qué presión maneja mi planta y es un dato importante que tiene que venir ahí porque si el proveedor no la toma en cuenta, pues a lo mejor su equipo que me vaya a vender no puede ser utilizado porque mi planta no tiene esa función, ¿no? Entonces, quizás estas preguntas salen después, pero así después tienen que aterrizarse y así después tienen que documentarse, ¿no? Y es un documento vivo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera parte de... Y la otra parte es cuando deben de ser atendidas, ¿no? Ok, ya tenemos claramente que tenemos que hacer este documento en multidisciplina. Seguramente va a haber una persona que lo emita. Insisto, seguramente es un ingeniero, pues es posible que caiga o regularmente cae en el área de ingeniería. Ahorita ya tiene que tener un visto bueno de la parte de calidad. Antes no era tan requerido porque era un documento de ingeniería, pero ahora ya está en la regulación, entonces ya tiene que tener ese aval. Y entonces ese documento tiene que tener y tiene que haber pasado y discutídose de una manera multidisciplinaria, ¿no? ¿Y cuándo debe ser atendida? Pues oportunamente. Ahorita vamos a ver esta línea del tiempo, pero no puede ser o no debería de ser atendida estos requerimientos cuando yo ya estoy en la calificación o peor aún cuando yo ya estoy en la operación. ¿Por qué? Pues porque ya es muy tarde, y es muy tarde porque entonces ya no hay manera de remediar. Entonces hay un tiempo y un momento en el que se tiene que hacer por la necesidad de la operación y por la lógica del proceso, ¿no? Entonces aquí les estoy presentando la línea del tiempo. Bueno, esta es una línea muy común. Empieza por la especificación de requerimientos del usuario. Tenemos la procura, la compra. Entonces, ya tengo la lista, en el mejor de los casos la tengo completa, se hace la procura, se busca quién puede satisfacer esa necesidad. Esa necesidad de la procura, pues se pone a proveedores y los proveedores contestan con su especificación funcional de cómo ellos pueden cubrir o cumplir con esa necesidad. También hacen una especificación de diseño cuando la primera ya fue aceptada. Ok, yo tengo este equipo que tiene las dimensiones que tú necesitas, la marca, está hecho de los materiales que tú necesitas y cumple con todos tus requerimientos. Esa es la respuesta a la funcional, que es a lo mejor el rango que tú me pusiste, no hay equipos en el mercado con ese rango, tengo equipos que lo cubren y se sobrepasan, pero aquí te doy esta oferta. Y entonces esa es la funcional, ¿no? Es cómo va a responder un proveedor o un ingeniero, porque puede ser interno, cómo va a responder a esas necesidades que fueron especificadas en la especificación de requerimientos. Y la de diseño es como qué bases está diseñándose, ¿no? ¿Qué considero para diseñar y para asegurar que eso sí se pueda cumplir, por lo menos desde el cálculo, ¿no? Por lo menos desde el diseño. Después se va a probar si efectivamente se lleva a cabo, si cumple con lo que debe ser. Bueno, las siguientes etapas son las pruebas de fábrica y las pruebas de sitio. No en todos los casos se hacen, pero pues es una buena práctica que el proveedor haga estas pruebas a tiempo para que él esté seguro de que el equipo está correcto. Y si participa en las áreas de ingeniería, pues qué ideal, ¿no? Si las áreas de calificación, pues perfecto. Y cuando se están haciendo estas pruebas, regularmente entra la primera calificación, la calificación de diseño. Esta es importantísima que nos quede claro, es cuándo es oportuno, pues cuando se está todavía en posibilidades de corregir ese diseño.
cuando todavía se está en posibilidades de verificar que el diseño sea el correcto, que la operación sea correcta, todavía están en pruebas de fábrica o de sitio, el proveedor puede responder, puede reaccionar, y sin un costo elevado, sin ni de dinero ni de tiempo. Entonces, por eso es importante, y por aquí en la tarde-noche tenemos una plática acerca de esta oportunidad de la calificación de diseño. La calificación de diseño no se debería de hacer cuando ya estoy en el IQ, ¿no? Ya instalé, ya operé, ya puse en marcha y estoy tratando de ver si por suerte se cumplió este diseño, ¿no? Y bueno, llega la puesta en punto, puesta en marcha, que es una etapa que no debemos olvidar. Sin esta etapa nosotros no vamos a fluir en las calificaciones. Y esta puesta en marcha tiene que ver también con los requerimientos de usuario. ¿Cómo voy a poner en marcha algo que no tengo yo limitado? No sé cuáles son sus parámetros a programar, si no sé cuáles son, si no sé cuáles son las velocidades a las que va a trabajar, si no sé qué productos van a venir para hacer recetas, si no sé qué va a venir en el reporte, necesito información, y esa información idealmente se tiene que estar plasmando en la especificación de requerimientos de usuario. Si esta información en la que se está haciendo la puesta en punto, la puesta en marcha, no es clara y no está documentada, pues podemos tener muchos errores a la hora de hacer esta puesta en marcha, ¿no? Y entonces ya se hizo como se pudo, porque lo que se cargó es lo que entendimos, pero sin ninguna formalidad de esa entrega, por lo que el operador se acordó, lo que el ingeniero se acordó, o peor aún, lo que él dice en la calificación. Porque la calificación tampoco tenía esa información, y entonces se diseñan una serie de pruebas que se supone cubren la operación o aseguran la operación en el proceso, pero que todavía, que al fin de cuentas no son, si no están definidas y claras, pues pueden ser también muy ambiguas, ¿no? Pueden dejárselas a manos de personas que probablemente tengan la mejor intención y la mejor preparación, pero probablemente no tengan toda la visión del proceso que se va a hacer realmente, ¿no? Y bueno, corren las calificaciones y corre el desempeño ya con producto, y entonces ya está en manos de la fabricación, ¿no? Esta sería como la realidad de la línea de tiempo, pero aquí hay otras dos factores que tenemos antes, pensando en plantas, en proyectos nuevos, pero también en proyectos de mejora, ¿no? Aquí tenemos, antes de la especificación de requerimientos, tenemos un control de cambios. Este control de cambios es un documento y es un sistema GMP, es un sistema sumamente auditado y es un sistema que tiene una lógica. En este control de cambios yo voy a establecer qué voy a poner, qué voy a adquirir, y por qué, y además va a ser aprobado, y va a ser verificado, y va a ser analizado por todas las áreas que necesiten analizarse. Regularmente en este control de cambios está ligado a un análisis de riesgo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor aparentemente todos lo entendimos y todos nos queda claro, pero necesitamos profundizar en qué es el cambio y qué impacta, y entonces esta parte también se hace multidisciplinaria. Y antes del control de cambios viene a partir de una necesidad que puede ser desde una desviación o un capa hasta una nueva necesidad, ¿no? Por un crecimiento de la empresa o por un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, estas dos flechas anteriores, estamos hablando de la etapa que detona el cambio y que detona esta necesidad de un proyecto nuevo que va a iniciarse con una especificación de requerimientos de usuario, pues son etapas vitales, ¿no? Son etapas en las que tiene que quedar muy clara la necesidad que se tiene si es nuevo el proyecto, o tiene que quedar muy claro lo que se pretende hacer con el proyecto, qué partes del sistema de desviación o de capas necesita cubrir este proyecto. Entonces, si eso no es claro, pues todo lo demás va a estar ambiguo. Entonces, muy probablemente vamos a tener un esfuerzo muy grande o muy corto
a la dimensión del detonante, ¿no? Entonces es importante que consideremos estas etapas. Y pues si se fijan, entonces esta etapa que yo pensaba que era desde la especificación de requerimientos, pues realmente en la línea del tiempo va más allá, ¿no? Tarda más. Entonces el tiempo corre, el tiempo es implacable, no para, y entonces yo empiezo con el reloj atrasado cuando me tardé mucho en definir mi alcance, cuando me tardé mucho en generar mi control de cambios, mi análisis de riesgo, y cuando el consumo de tiempo para poder reaccionar hacia una mejora necesaria, pues me lo llevé en la etapa primera. O simplemente ni me lo llevé en la etapa primera, esto lo hice muy rápido y no lo analicé, y me fui así directo a saber que pues yo necesitaba lo que yo pensé en mi cabeza, y entonces empecé con mi ERU corriendo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo transgredo esa línea del tiempo o esas fases? Pues que cuando corro y llego a lo que pareciera ya en ti, que es la calificación, pues ¿qué creen? Que pues todo lo demás no fue hecho, no fue claro, y que pues ¿qué crees? Que ahora tienen 5 minutos para calificar, pero además pues no cumplí con nada de lo que la calificación me exige, y entonces ahí estamos viviendo muchos parches, estamos viviendo muchos retrabajos, estamos viviendo muchos problemas para cerrar calificaciones, y pues eso es dinero, eso es tiempo, y es falta de cumplimiento a las metas, ¿no? Bueno, aquí cómo comunicamos, para comunicarnos con esta especificación de requerimientos de usuario, casi estoy segura que ustedes ya han visto este esquema. Me es importante recordarles que la comunicación no siempre es fácil. Estamos hablando entre áreas que quizás no tengamos los mismos conceptos o no tengamos las mismas visiones, y que estas cosas son más comunes de las que esperamos. Este es un ejemplo de una especificación de un columpio, en donde alguien solicitó un columpio y, y puso en un papel, el usuario del columpio puso en un papel lo que quería o en un dibujo mental, y entonces la solicitud dice que él quiere un columpio así con 3 niveles en un árbol, ¿no? Y luego el líder de proyecto entiende que pues lo que él necesita es que pues no se caiga, ¿no? Y que esté el columpio en el árbol. Si funciona o no, pues ese ya no es el problema. El diseño el analista de sistemas, pues trata de ver cuál es la manera más fácil de que el columpio funcione, aunque se complique un poco, él adapta el sistema para que esto funcione, aunque no sea ni siquiera cercano a lo que el usuario necesita, ¿no? El enfoque del programador es: no me importa el columpio, díganme qué botón le va a apretar para que funcione. El columpio no necesitaba programación. No hago nada. Los consultores externos, pues que les vamos a querer vender todo, ¿verdad? El columpio más cómodo, más caro, más sofisticado. Que no necesitaba un sillón ahí. Pues no importa, tú te va a ver bonito y además te voy a vender más, ¿no? El que documenta el proyecto no existe. Yo no le entendí, creo que no tengo nada que ver, yo no documento nada y todo está en mi cabeza, si es que está, y pues no hay nada, ¿no? Y la implementación en producción, pues es solamente una cuerdita ahí. El presupuesto del proyecto, el financiero, tratando de cubrir la expectativa del usuario, que tampoco le es clara, se imagina que le va a salir en una lanísima, porque el usuario quiere un parque de diversiones, no columpio, ¿no? El soporte operativo es, ¿qué necesita un columpio? Pues mejor que ni exista, ¿no? Para que yo ya no tenga nada que hacer con el columpio. Y pues yo no tengo nada que ver con este soporte operativo si no funciona mejor, y yo ahí tengo menos trabajo, ¿no? Y el usuario, que realmente lo que necesitaba realmente el usuario, pues solamente era un simple columpio básico para divertirse, ¿no? Pensando que el usuario, pues es un niño, ¿no? Es un niño que tiene claramente su idea de que un columpio le va a divertir, ¿no? Entonces, pues,
Otra vez vemos que la comunicación no es fácil, que cada quien tiene sus modelos de pensamiento diferentes y también va a ver el proyecto desde el lado que necesite verlo o que él, con la visión que él tenga. Entonces, por eso necesitamos estar trabajando juntos para poder explicarnos todo lo que se requiere y que todo fluya, ¿no? Es por eso que necesitamos tener un buen conocimiento del equipo y del proceso del que estamos hablando, ¿no? Y eso es multidisciplinario. O sea, nadie puede tener todo. Una sola persona no puede tener todo el conocimiento de todo un proceso, de todo un equipo. Necesita el apoyo de los demás, ¿no? Bueno, empezamos con el establecimiento de límites. ¿Cómo empiezo a establecer los límites de mi proceso? Es importante que entendamos este concepto del sistema, ¿no? ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente constituyen determinado objeto. Esa es una definición. La otra definición es una proporción de espacio aislado para un estudio determinado por fronteras físicas o intangibles. Entonces es importante que nosotros sepamos que todo puede caer en un sistema y que nosotros tengamos limitado ese sistema. Porque no es lo mismo que a mí me digan, vas a calificar una UMA o una unidad manejadora de aire, a que me digan, vas a calificar el HVAC, o a que me digan, vas a calificar los cambios de aire por hora. O sea, ¿cuál es el alcance real, no? O sea, a lo mejor la UMA es porque cambió un filtro, ¿no? Y necesito verificarlo, pero no le pega a todo el sistema, o sí, entonces necesito tener claras mis fronteras para saber qué vamos a contemplar para todos. O sea, qué voy a cambiar y hasta dónde va a llegar mi estudio, mi objeto de estudio. Entonces, por eso es necesario que entendamos qué es un sistema. Un ejemplo de un sistema en la vida es el corazón, ¿no? El corazón puede tener ciertos límites, es una bomba, pero tiene una frontera real, que es pues donde está el funcionamiento del corazón, pero puede tener una frontera intangible que sería como el inicio de para bombear, ¿no? Donde se conecta ya con el cuerpo. Pero eso puede ser, tiene que ser claro, ¿no? ¿En dónde yo voy a estudiar? ¿Voy a estudiar el corazón o voy a estudiar el corazón y su efecto? ¿Y en dónde, no? Entonces, siempre pueden haber unas fronteras reales muy claras, pero pueden ser unas fronteras intangibles, determinadas y descritas, ¿no? Para que nosotros podamos tener el límite de nuestro estudio, el límite de nuestro equipo y todos podamos hacer nuestra función, ¿no? Dentro de este proyecto de adquisición y implementación de un equipo. Pues aquí les pongo un ejemplo de un sistema para que puedan identificar. Aquí son los blisters. Y si me pueden escribir en el chat, se lo agradecería. ¿Cuántos sistemas o subsistemas pueden identificar que ustedes considerarían que pueden ser aquí estudiados? Si me pueden ayudar con sus comentarios. Por ahí alguien, con uno que diga por el tiempo. ¿Qué subsistemas podríamos ver a un blister como para estudiarlo? Aquí lo vemos ya como en figuras. Pues está el PVC, está el aluminio, están las tabletas. ¿Cuál me podrían escribir algunos? Aluminio y PVC. Sí, gracias. Equivalentes. Ajá, entonces yo podría pensar que un subsistema podría ser mi tableta, ¿no? Ese es un subsistema y quizás el estudio se quede a tabletas que necesito acondicionar en un disco. Entonces, si eso es a lo mejor lo que me interesa es el espesor de la tableta, ¿no? Y ese es un subsistema. El otro sería como el material que nos comenta Marta, es un blister, es el aluminio, este es otro subsistema.
probablemente las cavidades, cuántas cavidades, otro subsistema que sale también de los blisters es, perdón, ajá, otro subsistema que sale, que me voy a regresar, es a lo mejor el empaque, ¿no? Secundario, ¿dónde va a entrar el blister? Entonces, si yo quisiera analizar hasta la dimensión, pues tendría que analizar la caja en la que va a ser guardado, y ese sería otro subsistema que analizar, y entonces yo necesito saber en mi proyecto hasta dónde puedo llegar, ¿no? Estoy hablando de que voy a implementar, por ejemplo, un cambio de empaque, ¿no? En donde se empacaron frasco y ahora va en blister, pues necesito controlar la dimensión de mi tableta, ¿no? Y entonces necesito analizar cómo voy a controlar ese espesor para que entre, ¿no? Pueda ser, entonces, bueno, ese tipo o puede ser, estoy analizando mi sistema de blisteado con el equipo de blisteado con toda la alimentación, desde la alimentación de la tableta hasta el calentamiento para sellarlo y la hermeticidad de ese blister, entonces mi sistema va más amplio, ¿no? Entonces necesito definir mi sistema y mis límites de mi sistema para saber qué voy a especificar, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo de por qué es importante tener claro el sistema, ¿no? Porque como vieron en el columpio, pues no todos entendemos lo mismo. Entonces necesitamos ser muy, muy explícitos. Y bueno, la otra parte que es la del conocimiento del proceso, pues es una sugerencia que les estamos haciendo a partir de herramientas como la matriz de correlación de procesos y la matriz los análisis de riesgo. Yo estoy pensando en estas herramientas antes de la especificación de requerimientos de usuario. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una matriz de correlación de procesos, este es un ejemplo, está un poco lejano, yo estoy haciendo o estoy determinando con un grupo multidisciplinario todos los pasos que se llevan a cabo para el proceso. Entonces yo estoy haciendo, digamos que muchos Ichikawas a la vez con esta matriz de correlación y estoy discerniendo cada uno de los pasos que se dan en el proceso, lo estoy relacionando con mis atributos de calidad, los estoy ponderando y estoy incluyendo todos los elementos que conforman este proceso. Cuando yo hago eso, estoy analizando y desglosando mi proceso y como lo tengo desglosado, puede que no se me olvide especificar nada, ¿no? Me va a poder quedar claro que tengo que especificar que se necesita en ese proceso, porque ya lo conozco, ya lo analicé, pero además lo analicé multidisciplinariamente. Aquí todos los dueños pueden intervenir en esto y entonces les puedo asegurar que si intervienen en un análisis así, pues al dueño mantenimiento no se le va a olvidar decir que pues que sea fácil de mantener, ¿no? Y a la persona que lava le va a decir, oiga, pues colóquenlo por favor en un lugar en donde yo pueda accesar a la limpieza, ¿no? Porque si no, ¿cómo voy a pasar la validación de limpieza? ¿Cómo voy a asegurar que lo limpie bien, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que estamos recomendando antes de la especificación de requerimientos de usuario para poder conocer realmente mi proceso y poder distinguir las partes que yo tengo que especificar. Y aquí es un ejemplo que tengo que en algunos cursos lo hemos dado, que nos lo enseñó muy adecuadamente el químico José Huertas. Y este es un desglose de cómo se está analizando este riesgo. Es una taza de café. Se los voy a poner así rápido porque no tenemos como mucho tiempo para explicarlo. Pero lo que les quiero ahorita cuando nosotros analizamos el proceso, vamos a poder distinguir los pasos críticos del proceso que nos pudieran generar una falla, ¿no? Como por ejemplo aquí el paso crítico era lavar una taza de café en la preparación de un café y vamos a poder distinguir qué es lo que puede fallar, ¿no? Y cuando yo encuentro el modo de falla, yo voy a encontrar las causas que me pueden generar esa falla. Y cuando encuentro las causas que me pueden generar esa falla, pues ¿qué creen que puedo encontrar? Lo que yo tengo que cuidar para evitarlas. Y entonces pueden ser las entradas a las especificaciones del requerimiento y a las calificaciones
Y entonces me queda claro que en este caso tengo que cuidar los servicios, tengo que cuidar los insumos, ¿no? Tengo que, por ejemplo, en este caso muy sencillo es, tengo que cuidar el detergente con el que lavo, tengo que cuidar el café que le echo, el azúcar que le echo, tengo que tener un control de un PNO, probablemente tengo que tener un control en la temperatura, tengo que controlar mis servicios, si no tengo agua, la presión de agua adecuada para, por ejemplo, aquí lavar mi taza, tengo que hacer un diseño de mi equipo que sea sanitario, porque si no, ¿cómo voy a poder lavarlo? Y entonces, si ustedes se fijan analizando el proceso, yo puedo tener claramente mis entradas a mi especificación de requerimientos de usuario. Es una propuesta, pues que quizás parezca engorrosa, porque, insisto, cuando nosotros ya tenemos un proyecto es porque ya llevamos mucho tiempo esperando, ya está presionándonos porque lo entreguemos, pero créanme que correr en una etapa temprana, pues nos puede hacer tropezar en las últimas etapas. Entonces creo que vale la pena. Además, ahora ya es un requerimiento claro que para generar una hoja de control de cambios, una solicitud de cambios, pues necesitan un análisis de riesgo. Entonces, pues, qué más invitación a que esos análisis de riesgo sean soporte para las especificaciones de requerimientos de usuario. Y bueno, esta nada más es la manera clara de plasmar en una herramienta de riesgos, en un PHA, cómo quedarían, dependiendo de mis riesgos, las acciones, y entre las acciones, por ejemplo, queda establecer un PNO que me diga cómo usarlo, verificar que los servicios sean constantes. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues sabiendo qué es constante y qué necesito, calibrar instrumentos. Todas estas son entradas para nosotros describir lo que necesitamos cuando vamos a tener el proceso a partir de elementos analizados por riesgos, ¿no? Aquí yo ya estoy gestionando riesgos cuando lo meto a la especificación de requerimientos de usuario, ¿no? Ya lo dije, ya vi que había un riesgo, lo quiero minimizar, ya lo escribí, lo puse en la especificación de requerimientos de usuario para que alguien en su etapa que le corresponda lo atienda, ¿no? O puede ser una MEF, ¿no? O sea, como ustedes manejen el AMEF, también pueden sacar estos elementos de entradas a la especificación de requerimientos de usuario y pues empiezan bien, ¿no? Empiezan con el pie derecho los proyectos. Gracias. Bueno, pues entonces me regresé a este esquema, no para repetírselo, sino para decirles que después de que yo ya establecí, ya conozco mi proceso, ya solicité la ayuda de todos los que necesitaba solicitar para que pongan su input en la especificación de requerimientos de usuario. Ya conozco los límites de mi proceso, mi equipo, ya establecí cuáles los límites de mi sistema. Entonces yo ya puedo pasarme a la siguiente etapa, que es la especificación funcional o de diseño, que es con estos requerimientos ya en firme, ya claro, voy y le digo a quien tenga que buscar, necesito esto con estas características. Pero no nada más, o sea, también quería enfatizar, no nada más es a quien yo le solicite el equipo, porque él va a proveer el equipo o el sistema, pero también es a quienes van a formar parte de la documentación y de las acciones que se necesiten llevar a cabo para que esto funcione de una manera ya comercial, ¿no? Me estoy refiriendo a que nos tiene que quedar claro que además de que se necesita el equipo, se necesita un manual y se necesitan procedimientos y se necesitan planos y se necesitan calibraciones, y entonces toda esta lista de requerimientos tienen que estar contestados desde una especificación funcional, ¿no? Estamos acostumbrados a que lo hace el proveedor, claro, es el primero que va a proveer el equipo del sistema, el que tiene que convencernos es del dinero externo, pero también tiene que estar una lista clara para los que están interviniendo, porque al final de cuentas es trabajo para ellos, o sea, es un proyecto que tienen ellos que saber qué prioridad tienen,
y también tiene que quedar claro para ellos el rol que van a jugar en toda esta implementación de este sistema o equipo, ¿no? Y esto tiene que ver con que pues cada quien empieza a hacer su parte desde el tiempo adecuado, ¿no? Y que su parte sea funcional, ¿no? O sea, no vale mucho que tengamos enlistado en una especificación de requerimientos PNOs, procedimientos de operación y limpieza, y cuando lees el PNO, pues no dice más que un copy-paste de una máquina que además es otro modelo, ¿no? Entonces, que no tiene un botón que pues no, o era analógica y dice que la conectes, ¿no? Entonces, pues ahí ese punto de planeación necesita ser claro para que las personas que están responsables de soportar todo este proyecto, pues hagan su parte lo mejor posible, ¿no? Con el tiempo adecuado para responder y con la respuesta adecuada, ¿no? Entonces, otra vez, si no es claro esto, pues la funcional o la parte de la especificación de diseño, pues tampoco va a poder ser clara, ¿no? Aquí es muy claro, es decir, si el usuario no pudo expresar o no pudo expresar claramente lo que él esperaba, pues el proveedor le va a vender lo que él quiere, o lo que él puede, o lo que él considera, ¿no? Y no podemos dejar a manos de una sola persona, por muy buena intencionada que sea, pues nuestra operación, ¿no? O nuestro proyecto. Pues porque está implicado, pues, compromisos de la compañía, compromisos con el producto, con el servicio, y pues porque necesitamos, insisto, tener varias visiones para poder llevarlo a cabo de la manera correcta. Y bueno, ya estamos en la procura. Ok, ya nos quedó claro qué vamos a comprar, qué vamos a adquirir, qué nos toca hacer. Pues digamos que aquí en este caso es la compra. Y ya voy a hacer la adquisición del bien, entonces yo ya le paso a otra área responsable que es compra. Mira, aquí está mi proveedor que yo elegí porque él me ofrece lo que yo necesito desde mi especificación de requerimientos de usuario y en su funcional me funciona, y entonces yo necesito que tú gestiones esta compra, ¿no? Entonces, la documentación de procura o de compras siempre viene desde una cotización que hace el proveedor y su respuesta es una orden de compra a ese proveedor. Estos documentos regularmente no son GMPs, están dentro de otro sistema administrativo que es el que gestiona con finanzas y el acuerdo y demás. Sin embargo, estos documentos se han tenido que usar en varias ocasiones para poder establecer o comprobar o demostrar que se contestó una especificación de requerimiento de usuario. Entonces, pues aquí no es una excelente práctica, pero sí es importante que esté alineada, ¿no? Y esté alineada porque nos va a ayudar también a soportar que el acuerdo comercial con la persona elegida, con el equipo elegido, pues está claro, ¿no? Y está escrito y es un contrato, que al final de cuentas se va a buscar que se cumpla, ¿no? Entonces, esta parte es importante que pues esté muy clara desde la cotización, aunque la cotización es solamente una cotización que puede cambiar, o sea, no es oficial, y la orden de compra como que es la formalidad de esta cotización, que me parecería el documento más claro y que de repente no se especifica nada. Entonces, ahí es cuestión de cuestiones comerciales, pero también cuestiones internas de las compañías, pero son documentos que pueden ayudarnos, ¿no? Y otra vez regresamos a la línea del tiempo. Estábamos aquí y entonces, si nosotros ya hicimos la ERU, la procura, la funcional, ya vimos que el tiempo se nos acorta, ¿no? Entonces el tiempo va transcurriendo, yo empiezo a calificar, pero este tiempo que se ve muy largo en esta flechita, que ya quisiéramos los de calificación que tuviéramos toda esta flechita, pues regularmente esa flechita es 2 días, ¿no? 3 días o 5 días. Entonces, si todo esto no se hizo bien, imposible tenerlo en esto, y no porque no se quiera, sino porque pues no se cumple. Y cuando no se cumple, ¿cómo discutes un no cumple de un diseño, no? ¿Cómo discutes nadie se fijó que
necesitaba aire comprimido y no puede operar. Híjole, nadie se fijó que el material del que está construido no cumple con la regulación. Entonces, pues aquí ya no hay remedio y no hay tiempo. Entonces, eso es importante que lo visualicemos. La gestión del tiempo es importante para estos proyectos, para dar buenas respuestas, por lo tanto hay que invertirlo en las etapas correctas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la calificación lo que menos queremos son sorpresas. No nos conviene, pero además no es adecuado. Además, yo ya en esta parte, yo ya estoy con documentos GMP, en donde cada cambio me va a un protocolo o un incumplimiento de un protocolo me va a hacer justificar demasiadas cosas. Entonces, pues no queremos unas sorpresas en la calificación y por lo tanto necesitamos que esto esté correcto, ¿no? Desde el principio. Y la otra parte y el otro punto importante que ahorita que estamos cayendo mucho en esto es la calificación de diseño. Me voy a regresar tantito. Me quería regresar y no puedo. Perdón. Aquí, si se fijan, la calificación de diseño, como lo habíamos comentado, está en las etapas primeras. Si nosotros hacemos la calificación de diseño pegadito al IQ, un día después, porque es un documento bien delgadito, ¿eh? Eso sí, no es un documento gruesote como los IQ, entonces creemos que como son 2 hojitas o 3 hojitas, pues se van a hacer en 5 horas y en 2 horas más los van a revisar y los van a aprobar. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a la calificación de diseño? Bueno, pues la calificación de diseño es una cosa que vamos a tener en la tarde, es la comparación entre la especificación de requerimientos de usuario contra la especificación funcional y la especificación de diseño. Y aquí pues ya me hago uso de todo lo que tengo documental para poder soportar esta comparación. Y entonces también aquí jalo mi hoja de control de cambios y digo, ¿qué pusieron? ¿Qué necesitamos cumplir? Y la orden de compra, híjole, a veces de casualidad el comprador puso lo que yo necesitaba que dijera, porque no hay una manera de relacionar la especificación funcional, y entonces a lo mejor el comprador pues, fue bondadoso y puso algo, o a lo mejor pues agarro la cotización, ¿no? Pues ya si nadie lo decía, pues aquí en la cotización dice que el proveedor me va a dar 5 años de garantía que alguien puso en la especificación de requerimientos, ¿no? Y entonces vamos a hacer uso de, hacer uso de documentación para justificar una calificación de diseño no oportuna, porque pues esta parte ya no está siendo oportuna, porque ya el sistema lo tengo ya en piso, ya instalado, e incluso ya con pruebas de uso, y entonces si todo esto está mal, o sea, si yo no puedo comprobar una calificación de diseño porque además ni la hice oportunamente, lo que resta es pues rezarle a todos mis santos y pensar que en IQ, OQ y PQ voy a poder probar que todo funciona a la suerte, porque pues yo ni siquiera estoy segura que hayan sido contemplados todos los requerimientos que se necesitaban para que realmente el sistema funcionara, ¿no? Entonces, aquí es importante saber que nos estamos yendo en muchos de los casos a la suerte, ¿no? No estamos haciendo las calificaciones de diseño, no estamos poniendo nuestra atención en los requerimientos de usuario, y entonces todo termina en que, por suerte, pasa la calificación, pero además, por suerte, puede ser operada comercialmente sin paros y sin problemas, y por suerte pasa las auditorías, que en muchos casos es por suerte no vieron que no cumplió, o por suerte lo que documenté no es ambiguo y entonces nadie puede determinar que yo no lo hice correctamente. Entonces, la realidad es que esto de dejarlo a la suerte, pues es demasiado dinero y esfuerzo de muchas áreas, y mucho tiempo invertido y muchas necesidades de mejoras en las empresas y de
y de cumplir requerimientos que son indispensables para asegurar la calidad del producto, como para que lo dejemos a la suerte, ¿no? Entonces, esta parte, pues sí es importante recalcarla, y hoy en la noche vamos a tener una plática de eso. Y bueno, pues paso a mis conclusiones. Entre las conclusiones que yo tengo son que la ERU es un trabajo en equipo multidisciplinario que requiere conocimiento y que requiere atención. Ayer estábamos analizando esto de la gestión del conocimiento, y ahora me queda claro que cuando dicen conocimiento, no nada más es datos, no nada más es información, sino son datos analizados, concretados y aterrizados. Por eso esto del conocimiento requiere un esfuerzo, una comunicación y una intención completa, que requiere atención y que ahorra tiempo y esfuerzo si es realizado correcto y oportunamente. Y además que ahora ya es un requisito regulatorio, ¿no? Ya no hay opciones, lo tenemos que hacer, y más nos vale que lo hagamos de la mejor manera y la más útil, para que pues esto fluya, ¿no? Y pues les agradezco su atención. Espero que haya sido de su interés esta propuesta de este proyecto de la URS. Y pues no sé si tengan alguna duda. Antes por ahí no tenemos que escuchar, pero si tienen alguna pregunta que hacerle al ponente, estamos abiertos por escuchar. Algún comentario, estaría muy bueno que comentáramos alguna vivencia con las URS, o alguna sugerencia o idea que les haya funcionado a ustedes que podamos compartir en este foro. Sería de mucha utilidad. Si no pueden o la piensan en la tardecita y demás, pues si nos la escriben estaría ideal. Por ahí salió un Daniel. Angie. Hola, buenos días. Hola. Pues creo que debemos, bueno, yo lo entiendo como que debemos tener como que la comunicación entre todas las áreas, tanto cliente, proveedor y todas las áreas que involucran el proyecto, generar un alcance específico, y de ahí basarnos en crear la URS y tener la comunicación efectiva, porque luego eso es un poco tardado, e incluso puede haber errores de comunicación, y parece teléfono descompuesto, que de repente aquí una área dijo esto, luego la otra dijo aquello. Y como dices, de repente llegamos a la calificación de diseño y puede haber errores. Sí, o parches, ¿no? Sí. O ya de plano la de diseño, que nos lo permite las regulaciones de vete al IQ, ¿no? Y ahí la prueba, si téngale que el IQ no salió. Muchas gracias, Dani. Sí, es eso. Por ahí había como segundo principio, si estás abierto el micrófono. Hola. Bueno, sí, pueden. O Rómulo Francisco, si gustas abrir tu micrófono. Hola, mucho gusto, buenos días. Sí, un comentario también para resaltar a Ale, muchas gracias. Tener en cuenta siempre que las URS pues deben describir los requisitos del proceso, ¿no? A veces cuando se tienen equipos que se han comprado por catálogo, en sus específicas, y no hay que desarrollar algo, se tiene que pensar en el proceso y saber muy bien cuáles son las funciones que va a estar, ¿no? A veces se confunde la URS como la descripción funcional del equipo, pero siempre hay que recordar que va de origen en los datos del proceso, ¿no? Solo sería ese comentario. Sí, muchas gracias. Sí, el proceso pues es el fin de cualquier sistema, ¿no? Entonces sí es un input muy importante, y pues no nos debemos olvidar
intervenir cuando somos de proceso o preguntarles a los de proceso, ¿no? Sí, muchas gracias, Paco. Gracias. He abierto la cámara. Hola, habla Gundisalvo Trujillo. Hola. Sí, nada más para resaltar esa parte que mencionó, lo del trabajo multidisciplinario de la URS. Sí, es un trabajo no solo de una persona, muchas veces se cree que recae esta responsabilidad en un área, en una sola área, que es la que debe de vaciar o tener toda esta información, pero debido a la magnitud de este documento y todo lo que conlleva a futuro o después, debe ser es un documento multidisciplinario donde aportan diferentes disciplinas de conocimiento, ¿no? Sí, como bien comentó Francisco, principalmente el usuario es el que aporta esta información y muchas veces lo que se hace es que un líder gestiona esta URS para que las diferentes disciplinas vayan aportando la información que quede establecida en esta con respecto a su disciplina y se vuelve un documento muy enriquecido y muy robusto que va a facilitar la calificación del diseño y comisionamientos y calificaciones, ¿no? Pero cuando se integra a todas las disciplinas. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Sí, también en este sentido, digamos como que se dice fácil multidisciplinario, ¿no? Pero la invitación es a los análisis de riesgo. En verdad es un buen ejercicio que todos pongan, que se desglose el proceso, ¿no? Se describa el proceso y se desglose para que todos pongan de su parte y pueda hacerse justamente esta parte de multidisciplina, ¿no? Cada quien analizando su riesgo. Porque así es como analizando mi riesgo, es como voy a decir, oye, póngale una guarda, ¿no? No vaya a haber un accidente, ¿no? O póngale una bocina, porque el equipo baja y nadie se da cuenta, ¿no? O sea, al final puede salir de los riesgos, ¿no? Y entonces, esa parte es una recomendación, y gestionamos correctamente los riesgos sin tanta complicación, pero sí con mucha efectividad en el análisis, pues nos va a ayudar a nutrirlas y hacerlas muy robustas, ¿no? Y también la otra parte que me recordaste es que, pues las URS robustas nos van a servir siempre, ¿me explicó? Porque van a ser la base de los siguientes proyectos. Aunque el siguiente proyecto tenga otras características, si estamos hablando de un equipo similar o un proceso similar, esa puede ser la base para irlas mejorando cada vez, ¿no? Entonces también no es una inversión de tiempo de una vez, ¿no? Es una inversión de tiempo para conocimiento de nuestro proceso o nuestro requerimiento, y regularmente vamos a tener varios proyectos similares, y si cambiamos de personas gestionándolos, ese documento puede ayudarles a mantener ese estándar, ¿no? Mínimamente es esto, analízalo, adáptalo ahora al cambio, pero al fin se enriqueces las URS, ¿no? Entonces me acordaste de eso, que también es bien importante, ¿no? Es un esfuerzo que vale la pena.